Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Conexiones Portafolio. Hoy está con nosotros Julio Verdegué, que es el representante de la FAO para Latinoamérica. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, un placer tenerle con nosotros hoy. Lo primero que quería que preguntarle un poco entrando en este informe que presentaron recientemente, pues estas cifras, se habló de que el hambre podría llegar a estos 67 millones de personas en Latinoamérica. Entonces, un poco teniendo en cuenta estas cifras, ¿qué tan graves son o cuál es su valoración de qué supone esto para la región en términos sociales y en términos económicos llegar a estas cifras? Mira, las cifras son muy malas y muy tristes. Te voy a hablar primero de las cifras antes de la pandemia, porque este Ujú. informe, que es un informe que cubre todos los países del planeta, todos los que son miembros de la FAO 194, eh, pues se terminó de hacer todo el análisis antes de la pandemia. Ujú. ¿Mm? Y antes de la pandemia, nosotros teníamos ya dos datos muy malos. Uno, que por quinto año consecutivo, los números de las personas en condición de hambre, lo que nosotros técnicamente llamamos subalimentadas, había nuevamente aumentado Ujú. a casi 48 millones de personas. En el año 2000 teníamos del orden de 58 millones de personas. Fuimos bajando muy bien. En el 2014 las cosas se echaron a perder y empezamos a aumentar y no hemos dejado de aumentar. Y ya llegamos a 48 millones de personas. Ahora, nuestra proyección es que al año 2030, cuando en teoría deberíamos de estar llegando a esta meta del Objetivo de Desarrollo Sí. Sostenible, número 2, de hambre cero, bueno, pues no vamos a llegar a hambre cero, sino que en nuestra región vamos a tener 67 millones de personas. ¿Te fijas? Entonces, los números son muy malos Sí. y la tendencia es muy mala. Esto es antes del COVID. Ujú. Ahora, el COVID, ¿no es cierto? La crisis económica provocada por el COVID, sin duda alguna va a agregar eh, a este problema en nuestra región, ¿no es cierto? Las Naciones Unidas, un informe que presentó el día 9 el secretario general de las Naciones Unidas, que fue hecho fundamentalmente por la CEPAL, nos dice que derivado del COVID, o sea, la consecuencia inmediata del COVID, es que se va a aumentar en 28 millones de personas aquellos que viven en condición de extrema pobreza en Ujú. América Latina y el Caribe. Casi por definición, estas 28 millones de personas, todas ellas van a tener algún grado importante de inseguridad alimentaria. O Ok. sea, llevamos casi 48 millones antes del COVID y aquí tenemos 28 millones que muy probablemente se van a ir agregando a esta cifra. Entonces, la situación es muy dramática y esto es un retroceso, pues prácticamente perdemos todo el avance que habíamos hecho a lo largo de este siglo. Ok, esto sumando, o sea, de alguna manera no sé si se puede sumar, pero eso dan casi 50 millones de personas en Latinoamérica que podrían sufrir de alguna manera, o 40 y tantos millones de personas que podrían estar en esta situación de hambre o Bueno, de inseguridad. muchas más, ¿no? Porque ya en el 2019 teníamos prácticamente 48 Ok. millones antes del COVID. Y ahora entran 28 millones en extrema pobreza, que no es lo mismo que hambre. Ujú. Pero una persona en América Latina y el Caribe, tú lo sabes, ¿no es cierto?, que vive en condiciones de extrema pobreza, tal y como la define la CEPAL, Sí. pues prácticamente no va a tener acceso a una canasta alimentaria básica. O sea, va a sufrir un grado importante de inseguridad alimentaria. Entonces, 48, no se puede hacer una suma aritmética, son peras y manzanas, pero muchos de esos 28 millones se van a agregar estos 48. O sea, podemos estar llegando, dependiendo de cómo sea el proceso de recuperación económica y qué tan profunda sea la crisis, pues sí podemos estar llegando a 60, 70 millones de personas en condición de hambre
en América Latina y el Caribe, que, insisto, es perder todo el avance logrado durante lo que va de este siglo. Ok. Un poco desde el principio de la crisis se ha hablado mucho de los golpes precisamente sociales y económicos que ha habido. Se habla de pobreza, se habla de destrucción de clase media, se habla incluso de este crecimiento bajo. Entonces, de alguna manera, y otros también han relacionado todos estos problemas como poniéndoles la etiqueta de pandemia, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué ven frente a esos, bueno, algunos anuncios o algunos llamados de que el hambre y la pobreza también es una pandemia tan grave como lo puede ser el coronavirus? Bueno, el coronavirus está matando a decenas de miles de personas en América Latina, ¿no? Ujú. Y el hambre no va a matar este año a decenas de miles de personas, te lo garantizo. Claro. No estamos en una condición de una hambruna generalizada. Sí estamos en una condición en que, bueno, 50, 60, 70 millones de personas. ¿Qué quiere decir que vivan en condición de hambre? Aquí pongámonos personas, es muy anónimo. Aquí estamos hablando de niños, de Claro. niñas, de mujeres embarazadas, ¿no es cierto?, que no comen lo suficiente para satisfacer sus requerimientos mínimos de energía. No estamos hablando de que coman bien, que coman Ujú. nutritivos, no, estamos hablando el consumo básico para poder funcionar como seres humanos, ¿no es cierto? Eh, Consumo básico de energía. Entonces, no es, a mi juicio, tan grave como el impacto sanitario que está matando a decenas de miles de latinoamericanos y caribeños, pero pues es un impacto social brutal. Hablaba la semana pasada con el ministro de Desarrollo Social de un país de América del Sur. Ujú. Y este ministro de Desarrollo Social me decía, mira, hacía décadas que no venían al Estado, a las agencias de los gobiernos, personas de clase media que no Sí. alcanzan a comprar suficientes alimentos. Entonces ya no estamos hablando solo de personas que viven en condición de calle, ¿no es cierto? No, esto está llegando a muchas familias, ¿no es cierto?, de clase media que realmente han perdido el empleo, han perdido sus fuentes de ingreso y literalmente no les alcanza para comer. Mm. O sea, es una cosa gravísima. Ok. Bueno, un poco en el estudio, bueno, en los últimos días también se han presentado estudios de otras regiones y pues siempre se ha sabido que Latinoamérica es precisamente una de las regiones con mayor desigualdad, obviamente con unos niveles de pobreza también altos. Entonces, si comparamos o si extrapolamos esta situación de hambre con otras regiones del mundo, ¿qué tan mala está Latinoamérica respecto al resto del planeta? Bueno, mira, hay que ver cómo lo comparas, ¿no es cierto? El número de personas en condición de hambre, sin duda hay muchos más en Asia y en Ujú. África que en América Latina y el Caribe. Claro. Pero nuestra región es la región del planeta donde crece más la inseguridad alimentaria, donde más se deteriora Ujú. los Ok. indicadores en los últimos años. ¿Y esto por qué? Bueno, porque nuestros niveles de desigualdad son muy altos. Te fijas, yo creo que esta pandemia en el tema de hambre y en muchos otros agrava fenómenos que ya existían, ¿correcto? Cuando tenemos 53% de la población, de la fuerza de trabajo más Sí. bien, en empleos informales, bueno, esas personas el día que perdieron el empleo, perdieron el ingreso, no tienen seguro de cesantía, no tienen apoyo social suficiente y caen a lo mejor de vivir una vida tal vez precaria, pero vivir una vida inmediatamente a una condición de extrema vulnerabilidad y de hambre. Sí. Eh, Aquí en Santiago de Chile, donde yo resido, donde está la oficina regional de la FAO, bueno, hemos visto familias, ¿no es cierto?, en salir a la calle diciendo no nos alcanza el dinero para comprar suficiente comida. Hemos visto una explosión en ollas comunes, comedores populares, como no se Ujú. veía desde la crisis de los años 80, la famosa década perdida.
Sí, ¿no es cierto? Donde se llenaron todas las iglesias, las parroquias, las ONGs, las organizaciones de barrios, generando ollas comidas. Estamos llenos, decenas de miles de personas que tienen que ir a comer estas formas de expresión solidaria popular, porque en sus casas. Entonces, hay un problema extraordinariamente serio. En un continente en que la comida no falta, sí, muy porque no es agrícola. un problema. Tú vas a cualquier supermercado, ¿no es cierto? Y eso está bien, porque eso no estaba garantizado con esta pandemia. Sí, claro. Atención, ¿no es cierto? O sea, los gobiernos sí hicieron bien la tarea de mantener funcionando las cadenas alimentarias, el comercio mundial de alimentos. Eso no es poca cosa, ¿te fijas? Entonces, no es por falta de comida. En Bogotá, en cualquier ciudad de Colombia, la comida está. El Claro. problema es que la gente no tiene los ingresos para adquirirla. Ok, el problema es lo que comentaba antes también, ¿no? Que incluso gente de clase media está llegando a este problema que, como decía, yo creo que es algo que no, no se debe, no debe ser muy común ver, ¿no? Una persona de ingresos medios se supone que debería tener por lo menos para cubrir esas necesidades. Bueno, demuestra de vuelta, volvemos al tema de la desigualdad, ¿no es cierto? En nuestra región, lamentablemente, las clases medias son clases medias muy precarias, muy vulnerables. Cualquier shock, cualquier golpe, una enfermedad, un pariente enfermo, una pérdida de empleo, los golpea. Ya. Y esto no es cualquier shock, esta es una bomba atómica de shock, ¿no es cierto? Es el golpe más fuerte que hemos tenido en muchas décadas. Entonces, pues sí, millones de personas que tenían un pequeño negocio, que tenían un empleo con sueldo mínimo, tal vez un poquito por arriba del sueldo mínimo, bueno, se van a sus casas sin ingresos, sin empleo, sus ahorros a lo mejor les alcanzan un mes y medio, pero de ahí en adelante, solo lo que pueda hacerse a través de los programas de protección social que ya tenían antes los gobiernos y que en muchos casos han fortalecido para tratar de mitigar este impacto. Ok. Bueno, un poco, no sé si ustedes tienen estimaciones de países en concreto, pero le quería preguntar un poco por la situación en concreto de Colombia. No sé si tiene las estimaciones de a cuánto podría llegar a estas cifras de hambre en el país, aquí en Mira, Colombia. la situación de Colombia antes de la pandemia, nuestra última medición es de 2,7 millones de colombianos y colombianos en condición de hambre, Ujú. subalimentación. ¿Sí? 2,7 millones de personas, o sea, 5,5% de la población colombiana según nuestra estimación. También habíamos hecho una advertencia con otro informe diferente, no el mismo que estamos comentando, publicado hace muy poco tiempo, donde advertíamos la situación de inseguridad alimentaria de los migrantes venezolanos en Ujú. Colombia, Sí, donde ahí sí los niveles entre estos migrantes son muy, muy altos. De hecho, calificamos la situación de los migrantes venezolanos en Colombia como uno de los grandes focos críticos a nivel mundial de inseguridad alimentaria. Pero viendo todo Colombia, son los números que te he dicho. Ahora, ¿se va a agravar? Por supuesto que se va a agravar en Colombia como en todos los demás países. Atención, claro. esto no es un problema particular de Colombia. De esto no se salva nadie, lamentablemente. ¿No es cierto? De vuelta, voy a las estimaciones de aumento de la pobreza extrema. Según la última medición de la CEPAL para el año 2019, con los datos de CEPAL, Ujú. 5 millones de colombianas y colombianos en pobreza extrema, que se proyecta puedan aumentar como consecuencia directa de la crisis derivada de la pandemia a 7,2, o sea, 2,2 millones de colombianos y colombianas adicionales que están en riesgo de sumarse a los 2,7 que teníamos, 2,7 millones que teníamos antes de la pandemia. Ujú. Insisto, hay que tener cuidado en esta Claro. suma, no es directa. Pero en el peor de los casos, pues estaríamos hablando de casi 5 millones de personas en Colombia en condición de hambre. Ok. Bueno, un poco retomando una respuesta que dimos antes, lo que precisamente comentaba, que al final el riesgo es que se pierdan todos los avances de este siglo.
Entonces, si miramos más bien hacia adelante, teniendo en cuenta pues lo mismo de antes, la pobreza, el desempleo, el bajo crecimiento de Latinoamérica, ¿cuánto tiempo podríamos tardar en volver a un nivel previo, no sé si al 2020 o incluso a 2019, como un nivel previo en el que estábamos en buen camino hacia lograr los objetivos de 2020? Sí, mira, hace unos minutos leía una entrevista a la economista jefe del Banco Mundial, Ujú. la doctora Reinhardt, y ella recordaba que en la crisis del 2007-2008 se tardó casi 10 años en volver a los niveles sociales previos. Y esa fue una crisis muchísimo menos grave Sí, que la actual. Yo espero, no sé, es muy difícil proyectar porque ni siquiera sabemos todavía qué tan profunda va a ser la crisis económica. Los economistas son, ¿no es cierto?, sí, discuten, perdón, si será una recuperación muy rápida en forma de V, si será de U, si será de L. Entonces, muchísimo va a depender de dos factores. Uno, qué tan profunda y qué tan prolongada es la crisis económica derivada de la pandemia. Y en segundo lugar, es cómo respondan los países. claro. Estas proyecciones de hambre hacia adelante son eso, son proyecciones. Está en manos de las sociedades, de los gobiernos, de las organizaciones de la sociedad civil, del sector privado. Está en manos de nosotros que esos números no se realicen, no se Claro. concreten, que sean mucho menores. O sea, no es que ya no hay nada que hacer y estamos derrotados y tenemos las manos amarradas. Por supuesto que podemos mitigar el impacto. A lo mejor no reducirlo a cero, eso es prácticamente imposible, pero sí. ¿Y ahí qué significa? Bueno, de qué magnitud y de qué calidad será la intervención pública, qué tanto vamos a aprovechar la energía social entre estas organizaciones sociales que te hablaba que están articulándose para ayudar a contener el hambre y también cómo reaccionan las empresas. Ok. Bueno, precisamente el otro día, usted que ha mencionado la CEPAL en varios momentos, precisamente en esta intervención de Alicia Bárcena, ella comentaba varias de las medidas que se han estado debatiendo de alguna manera en los países de la región, pues se hablaba del tema de la posibilidad de una renta básica universal, este tema del bono de alimentación para los países, incluso volverlos de una manera como una medida no coyuntural, sino estructural. Entonces, le quería preguntar, ¿usted cómo ve estas medidas? Si cree que Sí. son necesarias para un momento como este y cómo ve esta estructuralidad de algo así. Mire, precisamente junto con CEPAL, Alicia Bárcena y yo, presentamos un informe sobre el impacto del COVID sobre la seguridad alimentaria y la nutrición. Ujú. Y en ese informe es que se hacía este planteamiento del bono contra el hambre. La CEPAL previamente había hecho la propuesta de una renta básica universal. Ellas, si bien Alicia Bárcena decía que sería discutible en el futuro si esto se podía hacer una medida de carácter permanente, la propuesta de CEPAL de la renta básica universal era coyuntural, ¿no es cierto? Ujú. Por un número de meses, creo recordar 6 meses Sí, para contener. se hacen las estimaciones de 6, 9 y 12 meses. Y nosotros, ¿no es cierto?, planteábamos este bono contra el hambre eh, adicional a la renta básica, ¿no es cierto?, también como una medida coyuntural y, y a diferencia de la renta básica, que es universal, esta estaba estrictamente enfocada en personas en condición de extrema pobreza. No Ujú. es un bono universal, es un bono muy focalizado en personas que están en condición de extrema pobreza y que están en condición de hambre o en riesgo de caer en condición de hambre. Y este es un bono, proponíamos junto con la CEPAL, que puede ser vía transferencias monetarias, Ujú. que puede ser vía tarjetas prepagadas o algún otro mecanismo de prepago de alimentos que le permita a las personas, ¿no es cierto?, que son elegibles canjear Sí. por alimentos en una tienda donde se venda comida,
O para ciertas poblaciones particulares también la entrega, la asistencia alimentaria directa con la entrega de alimentos en lugares muy remotos, muy aislados, donde es difícil adquirir alimentación, personas de la tercera edad, personas muy mayores que no queremos que salgan a buscar comida en la calle, qué sé yo. Ujú. Ok. Sí, Perfecto. Bueno, un tema que comentaban en el informe es precisamente como pues al final estamos hablando de que el hambre como tal es la imposibilidad de entrar a estas dietas básicas, y en el informe ustedes comentaban que precisamente en Latinoamérica se da una paradoja curiosa, que es que además de que la gente no puede de alguna manera acceder a a estas dietas. Las dietas de por sí son más caras, que en otras regiones del mundo, que a lo mejor incluso tendrían más ingresos o más recursos. Entonces le quería preguntar que cómo se puede explicar eso y cómo puede ser sí, posible que una región como Latinoamérica le sea más caro incluso acceder a esta dieta. correcto. Mira, en efecto, el informe también habla del costo de la alimentación, ¿no es cierto? Y Ujú, descubrimos que nuestra región es la más cara del mundo, ujú, incluyendo Europa, incluyendo Estados Unidos. Aquí no estamos solo comparando con el mundo en desarrollo, es la más cara en el planeta en términos del costo de una dieta y particularmente de una dieta saludable. Comparamos tres tipos de dietas ahí, ¿no es cierto?, en este informe. Uno, una dieta suficiente en cuanto a energía. ujú, Eso es la dieta básica, ¿no es cierto?, para sobrevivir casi como Homo sapiens, como animales que somos. No sé cuántas calorías necesitamos ujú. para tener una vida mínimamente activa. Uno, ¿no es cierto? Y Sí, somos carísimos. Después decimos una dieta adecuada en cuanto a nutrientes. Seguimos siendo los más caros del mundo. Y finalmente decimos una dieta saludable, que sea diversa, que tenga, bueno, ahí extraordinariamente cara. 104 millones de personas en nuestra región, somos 650 millones, ¿no es cierto? O sea, sí. 104 o 650 millones no pueden comprar una dieta saludable. Está totalmente fuera del alcance de su bolsillo. Una dieta saludable cuesta 3.3 veces más caro que la línea de pobreza promedio de la región. Entonces está totalmente por fuera de las posibilidades. ¿Por qué es esto? Bueno, es esto porque desde hace décadas, ¿no es cierto?, en América Latina y el Caribe, no hemos tenido una política que promueva una alimentación saludable. Ujú, Venimos, como decía el otro día un notable colombiano, Juan Lucas Restrepo, en una conferencia, él decía, veníamos en una carrera loca por las calorías. O sea, desde la década de los 50 del siglo pasado, ¿no es cierto?, todo se trataba de producir suficiente comida para comer lo básico. claro. Y bueno, se nos olvidó que ya no estamos en un estadio donde se trate de eso, sino que se trata de poder dar una dieta saludable. Y entonces no hemos invertido en infraestructura, tenemos pésimos caminos rurales, por ejemplo, en Colombia es un tema muy conocido, la muy mala Sí, calidad de las vías terciarias que les llaman ustedes, ¿no es cierto? Eso encarece muchísimo el costo de los productos. No invertimos en investigación e innovación en este tipo de productos. Dedicamos muchos recursos públicos a la investigación en arroz, en alimentos básicos, pero no en estos otros productos saludables que son claves para frutas, verduras, pescados, lácteos, etcétera. No tenemos políticas de promoción de la productividad, del acceso, la distribución de este tipo de productos, malas cadenas de frío, poca infraestructura. Estos son alimentos, todos los que te mencioné, frutas, sí, verduras, pescados, lácteos perecibles, requieren más infraestructura que un saco de arroz. claro. ¿Fijas? Y no hay suficiente inversión. Y luego tenemos, por el otro lado, que se ha abaratado extraordinariamente y hay muchas facilidades para dietas muy poco saludables. Alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, alimentos llenos de grasas saturadas, de calorías, ¿no es cierto?, que nos han convertido, a pesar de ser un continente con muchas personas en condición de hambre, en uno de los continentes con mayores tasas de obesidad del mundo.
Ujú. Se traducen en diabetes, enfermedades. La principal causa de muerte hoy en América Latina, ¿no es cierto?, son las enfermedades derivadas de esta mala alimentación. Entonces, todo esto nos lleva, o sea, hambre por un lado, malnutrición por mala calidad de los alimentos, alimentos muy caros, nos lleva finalmente al punto de decir, mira, tenemos que repensar nuestras políticas alimentarias. Ujú. La ausencia de una política alimentaria, porque realmente no la hay en ningún país de América Latina y el Caribe, pues nos ha llevado a la actual situación. Entonces, si dejamos que las cosas sigan simplemente por la fuerza solamente del mercado, siendo muy importante el mercado, pero el mercado solo, Ujú. bueno, nos deja en la situación en que estamos. Ya. Alimentos muy caros, exceso de alimentos no saludables, alimentos saludables muy caros y muchas personas sin suficiente comida para poder vivir una vida mínimamente activa. Eso no puede seguir, no puede Ok. seguir. La pandemia lo ha desnudado. Ok, bueno, la última pregunta que precisamente está un poco relacionada con lo que estaba comentando es, y creo que ustedes también han hecho alguna alerta al respecto, es acerca de precisamente todo este proteccionismo que se está dando, por ejemplo, en Colombia lo estamos viendo, pues ayer, en estos días, por ejemplo, los productores de leche incluso se hablaba de un boicot contra uno de los principales productores para que no trajera productos del exterior. Hay en muchas industrias este tipo de cosas y en la alimentaria pues claramente es una de ellas. Entonces le quería preguntar qué tanto les preocupa este posible proteccionismo en el sector alimenticio y cuánto podría pues precisamente golpear, obviamente, incremento de precios y cuáles Sí, podrían ser las consecuencias. mira, desde que empezó la pandemia, ¿no es cierto? Siempre, pero con mucha fuerza desde que empezó la pandemia, la FAO, al más alto nivel, nuestro director general, Ujú. fue clarísima de que la primera objetivo inmediato que nos preocupó muchísimo cuando esto empezó en enero y en febrero era que era indispensable mantener vivas las cadenas globales de distribución de alimentos, el Ujú. comercio mundial de alimentos. Porque en el 2008-2009, cuando hubo un aumento de los precios, no sé si tú recuerdas una crisis de Ujú. aumento de los precios, los países dijeron nos vamos a proteger y cerraron sus fronteras, muchos países, a la exportación de alimentos. Ujú. Y eso agravó el problema y los precios se Claro. fueron al cielo. Entonces, nos preocupó muchísimo a la FAO que esta vez, frente a la pandemia, los países dijeran, hay que cuidar, cerremos las fronteras. Eso hubiera sido un desastre. Y seguimos pensando que impedir el funcionamiento de los mercados de alimentos agravaría esta situación de la que hemos hablado, de hambre, inseguridad alimentaria, Ujú. precios de los alimentos, la agravaría sin ninguna duda. No tenemos ninguna duda de que cerrar el comercio, ponernos proteccionistas en materia de alimentos, sería dispararnos todos colectivamente a los pies. Ujú. Hay que mantener ahora. Puede haber situaciones particulares, como tú mencionabas, ¿no es cierto? Los productores de un producto particular en un país particular. Muy bien, hay otros instrumentos de política pública que un gobierno puede, si quiere, utilizar para enfrentar desequilibrios coyunturales que pueden suceder en un mercado. Puede ser, Sí. yo no conozco el detalle del caso y puede ser legítimo o no, no lo sé, pero desde luego desaconsejamos por completo las protecciones en las fronteras, ¿no es cierto?, como una herramienta adecuada para resolver situaciones coyunturales. Hay muchos otros herramientas de política pública Ujú. al alcance de los gobiernos si es que hay desequilibrios coyunturales que ameriten una intervención pública. Ok, perfecto. Pues le agradezco muchísimo por su tiempo y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio.
Al revés, muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego.